MLP Fanfic, My Little Monster Capítulo 1, Problemas de cambiantes. La noche había caído en Equestria, el paisaje era hermoso y perfecto para relajarse, o eso pensaría cualquier pony que se encontrara en Canterlot, ya que recientemente se había anunciado la boda de la princesa Cadence, aunque por alguna razón, la princesa se mostraba extraña y distante con todos, a excepción de su prometido Shining Armor, y las dos gobernantes de Equestria, la princesa Celestia y la princesa Luna. Lo que nadie sospechaba es que, esa en realidad no era Cadence, sino que se trataba de la reina Chrysalis, la reina de los cambiantes. Esta estaba haciéndose pasar por la princesa Cadence para robar el amor de todos en Canterlot, y por el momento, su plan secreto estaba saliendo a la perfección. Ella se deleitaba viendo cómo poco a poco, su ejército se movilizaba entre las sombras de Canterlot. Los cambiantes imitaban a la perfección a guardias, habitantes y ponis normales que habitaran tan precioso lugar. Recientemente la reina Chrysalis informó que necesitaría otro grupo de cambiantes para reducir ese escudo mágico que cubría Canterlot, y como era de lo más rápido que les fuera posible. Pero había un pequeño problema en todo esto, y es que, parecían estar perdidos. El líder del pequeño grupo de cambiantes lucía bastante molesto con su acompañante, el cual miraba nerviosamente un mapa dibujado a casco de todo el alrededor, incluyendo lugares como Canterlot y Ponyville, el cual planeaban tomar luego de haber doblegado a Canterlot. El líder de los cambiantes no paraba de gritarle a su acompañante, mientras tanto los soldados de más bajo rango los seguían sin decir una palabra, hasta que uno de ellos habló: «Señor, ¿por qué no volamos para ver hacia dónde nos dirigimos?» El líder del grupo volteó su cabeza dándole una mirada al cambiante, y este exclamaría en un tono alto y autoritario: «Cambiante número 12, no sé si usted ha pensado que tal vez, algún pony podría vernos y alertar a uno de sus superiores. Piense por favor», diría el líder del grupo antes de voltear la cabeza y seguir discutiendo con su compañero, y así avanzaron por casi 2 horas. Todo el grupo, de alrededor de 25 cambiantes, se mostraban agotados y sin fuerzas. La escasez de amor también influía en su rendimiento, y no disponían de mucho para alimentarse que digamos. En cierto punto, el líder del grupo diría que acamparían por el día de hoy aquí. Este último reuniría algunos palos secos de algunos árboles que encontró tirados en el suelo, y posteriormente crearía una pequeña fogata, la cual, como sabemos, llamaría la atención de un individuo poco deseado para quien sea que se lo topara. A pocos cientos de metros del campamento, podría observarse a una figura la cual se movía rápidamente entre las sombras. El humo producido por la fogata había llamado su atención. Este no era nada más y nada menos que el Tigrex, el cual ya tenía planeado realizar su ataque con los cambiantes. Uno de estos avergonzados se levantaría y diría que necesitaba hacer sus necesidades. El líder del grupo asintió con la cabeza, permitiéndole ir. El cambiante se alejó del grupo varios metros para tener más privacidad, pero fue en ese momento que escuchó una rama rompiéndose, y luego otra, y otra, y otra, cada vez más cerca de él. El cambiante voltearía nerviosamente la cabeza hacia el lugar del sonidos, su mirada se clavó en un arbusto el cual no paraba de moverse. Fue en ese momento que eso apareció. La criatura salió del arbusto y el cambiante daría un grito de terror, pero solo era una pequeña ardilla, la cual se alejó rápidamente del lugar. El cambiante miró a la error bajar la guardia. En menos de un segundo, unas enormes fauces atraparon su cuerpo. Ni siquiera tuvo tiempo para gritar, ya que fue golpeado contra el suelo, provocando que su cuello emitiera un sonido muy desagradable. El Tigrex levantaría al cambiante muerto entre sus fauces. Este se comería al cambiante entero. Ni siquiera tuvo que masticarlo para hacer eso. Sin embargo, su hambre todavía no estaba saciada. Su mirada se clavó en los otros cambiantes a varios metros lejos de él, y decidido, se escabulló en el bosque, acercándose poco a poco al pequeño campamento, listo para reclamar a su próxima presa. Y mientras tanto, los otros cambiantes permanecían en el campamento improvisado, inconscientes de que un superdepredador los estaba acechando. Uno de ellos, el más joven, preguntó por su compañero. Los 24 cambiantes se miraron entre sí, y el líder del grupo exclamó: «Si quieren, un pequeño grupo de ustedes vayan a buscarlo, a mí no me interesa», y con eso dicho, simplemente se acostó en el suelo buscando dormir, y fue así como un grupo de cambiantes, alrededor de 11 de ellos, fueron a buscar a su compañero. Uno de ellos
ellos, el más joven decidió separarse del grupo, ignorante que fue escogido para ser el siguiente. A pocos metros de él, el Tigrex se movía en sorprendente silencio, él observaba cada movimiento de la otra criatura, esperando el momento perfecto para abalanzarse sobre él y alimentarse. Fue en uno de esos momentos que, el joven cambiante se agacharía al notar algo: sangre, había sangre en el piso, detrás de él, una enorme sombra se proyectó, el cambiante voltearía rápidamente, pero ni siquiera pudo gritar, el Tigrex se abalanzó sobre él con una fuerza y furia única en esa especie, y con eso, la vida del pobre cambiante fue reclamada por el brutal depredador. Rato después, otro de los cambiantes llegó al lugar y se había un enorme charco de sangre, junto a uno de las patas de lo que alguna vez fue su compañero. El cambiante horrorizado huiría rápidamente del lugar, y mientras lo hacía por el rabillo del ojo, lo vio, mirándolo fijamente atrás de algunos árboles, había una figura enorme la cual no pudo ver bien, debido a la velocidad con la que corría. Al llegar al campamento, el cambiante notaría algo: más de la mitad de sus compañeros no estaban y el líder del grupo permanecía en el suelo, posiblemente ya dormido. Intentaría despertarlo pero fue ignorado por el cual solamente dijo que lo dejara dormir, y los demás cambiantes, solo pensarían que se había asustado con alguna de las criaturas nativas del lugar. Eso fue hasta que escucharon varios gritos, de sorpresa y de horror a la vez. Todos los cambiantes, incluso el líder, dieron un salto y miraron fijamente hacia el origen de los gritos. Esto duró unos segundos hasta que todo se calmó de nuevo. El líder de los cambiantes miró al resto de su grupo, los cuales asustados negaron con la cabeza. Eso fue, hasta que uno de ellos señaló hacia una zona del bosque, en el cual, dos enormes ojos los miraban fijamente, pero esto solo duró algunos segundos hasta que los ojos desaparecerían del lugar, dejando a todos los cambiantes paralizados. El grupo de cambiantes se reagrupó, pidiendo al líder del grupo qué deberían hacer, pero él solo murmuró: tratar de sobrevivir. Un fuerte rugido rompió el aire, provocando que los cambiantes, ya algo dormidos, abrieron los ojos rápidamente y miraron alrededor nerviosamente, dándose cuenta que el Tigrex estaba a punto de atrapar a uno de los cambiantes, pero uno de ellos le lanzó una piedra en la cabeza llamando la atención del Tigrex. Enojado daría un fuerte grito, y sin esperarlo, todos los cambiantes se agarraron la cabeza con fuerza. El grito del Tigrex era tan fuerte que los pobres cambiantes juraron que sus tímpanos explotaban. Fue en ese momento que, el Tigrex se movió rápidamente hacia uno de los cambiantes, el cual estaba apenas recuperándose del fuerte sonido. El Tigrex tomó al cambiante entre sus mandíbulas y se internaría con él en el bosque. Los demás cambiantes apenas se estaban levantando del suelo, agarrándose la cabeza con fuerza. Momentos después el grupo de cambiantes ya estaban de pie, todos se miraban aterrorizados. Ese animal, o mejor dicho, ese monstruo, parecía que usaba cualquier parte de su cuerpo como arma. Ya con solo un grito había dejado los oídos sangrando. El cambiante se arrastró hacia el grupo y se recostó en el suelo. Se retorcía en el suelo agarrándose la cabeza. El pobre cambiante había quedado sordo para siempre. El tiempo pasaba a una velocidad exageradamente lenta, el único sonido que se escuchaba en el aire eran los de pequeños insectos, como algunos grillos y cigarras. Los cambiantes estaban atentos a cualquier cosa que pasara, cualquier mínimo ruido que se escuchara. El líder del grupo de cambiantes tomó una rama, un trozo de raíz y amarró una roca afilada a esta. El cambiante había diseñado una lanza casera, pero ineficiente en esta situación. Todos los cambiantes estaban sentados pensando en opciones, hasta que se les ocurrió: solo tenían que volar lo más rápido posible para escapar de esa cosa. Uno de ellos, no lo dudo, sin importarle que pudiera ser visto por algún pony, salió volando a gran velocidad dejando al grupo atrás. Los otros cambiantes susurraban cosas como: ese torpe nos abandonó, al menos la idea funcionó. En ese momento, escucharon como algo salió del bosque. Al ver al cielo, lo vieron, esa cosa podía volar. El cambiante que estaba huyendo apenas pudo reaccionar, ya que, como si lo atrapó entre sus fauces antes de dejarse caer de nuevo al bosque. Hubo un silencio aterrador en el grupo. El líder de estos, llamado Deimos, estaba harto. Él mismo juró que vengaría a sus hermanos caídos en silencio. Él era uno de los más fuertes en la colmena, y no dejaría que un monstruo acabara con sus hermanos. Con una última mirada de odio hacia el bosque, volvió con los demás.
Otra hora más, otro suspiro por la supervivencia para el grupo de los cambiantes. El cambiante herido de los oídos se acercó a Deimos, el cambiante le pidió comida a Deimos, por primera vez habló con voz suave, explicando que, ya no tenían nada para comer, así platicaron por algunos minutos, hasta que en cierto punto, escucharon una rama romperse, los sonidos de los pequeños insectos habían desaparecido por completo, dejando un aterrador silencio en el lugar. Todo el grupo de cambiantes se reunió, Deimos apretó la lanza con fuerza usando su casco, de la nada, un enorme árbol cayó sobre ellos, los cambiantes apenas lograron esquivarlo, pero, el Tigrex se abalanzó sobre ellos a una velocidad inmensa, tratando de atrapar a uno de los cambiantes con sus fauces. Sin embargo, Deimos golpeó el costado del Tigrex con la punta de su lanza, pero la lanza rebotó en la piel del Tigrex, era como si sus escamas fueran una armadura impenetrable. Deimos cayó al suelo aún con la lanza entre sus cascos. Deimos, y lo miraría fijamente, el Tigrex había dejado que el otro cambiante se alejara, centrando su atención en Deimos, se levantó y apuntó temblorosamente su lanza hacia el Tigrex, último, se preparó para rugir, pero se quedaría en silencio ya que Deimos intentaba penetrar su piel usando su lanza. Deimos sabía lo que tenía que hacer, él volteó hacia su grupo y les gritó, corran con esa orden. Todos los cambiantes salieron corriendo del lugar, el Tigrex instintivamente estaría a punto de correr hacia el grupo, pero, Deimos gritaría con fuerza, tu pelea es conmigo maldita cosa, gritaría Deimos apareciendo sorpresivamente sobre el Tigrex, empezando a clavar su lanza en su espalda. El Tigrex se movía y agitaba con violencia, hasta que finalmente logró derribar a Deimos, cayó con un golpe sordo al suelo, pero se levantaría rápidamente. El Tigrex cargaría hacia Deimos con la boca abierta, usando sus poderosas patas para correr a una velocidad considerable. Deimos logró esquivar al Tigrex con dificultad exagerada, pero último, Deimos sintió un dolor abrumador en su lomo. Al verlo, había una enorme marca en él, aunque esa sería una de sus menores preocupaciones, ya que el Tigrex dio a una vuelta, y volvería a lanzarse contra él. Esta vez Deimos no pudo reaccionar y fue atrapado entre las fauces del Tigrex. Deimos daría un fuerte grito, pero usando su lanza empezó a apuñalar la cara del Tigrex, buscando apuñalar uno de sus ojos. El dolor en su cuerpo era abrumador, pero la adrenalina en su cuerpo lo obligó a pelea, hasta que finalmente, logró clavar su lanza en uno de los ojos del Tigrex. Último lanzó a Deimos contra un árbol, gritaba con fuerza mientras se intentaba quitar la lanza del ojo. Deimos se levantaba débilmente, el pobre cambiante poseía heridas de muerte, pero aún así se intentó mantener de pie, aunque, de la nada la lanza cayó al lado de Deimos. Al mirar hacia adelante, vio al Tigrex, último estaba quieto, mirándolo fijamente. Deimos tomó el Tigrex simplemente suspiró. En la lejanía, el grupo de cambiantes lograron alejarse mucho de la zona. A lo lejos, el grupo escucharían dos gritos seguidos. Ellos reconocieron el grito del Tigrex, acompañado del grito de Mientras tanto, en Canterlot, en un lugar olvidado incluso por las propias princesas, se escuchaba el llanto de alguien. Esta era la princesa Cadence. Ella había sido encerrada en las catacumbas de Canterlot, había pasado casi una semana en ese lugar. El hambre, la sed y desesperación poco a poco dominaban a la princesa del amor. Mientras ella se lamentaba en silencio, una luz inundó el lugar. Cadence dejó de llorar, no había experimentado una luz tan hermosa en un tiempo. Ella vio como una especie de vórtice se formaba enfrente de ella. Cadence se puso débilmente de pie, aunque se detuvo en seco cuando algo muy pequeño salió expulsado del vórtice. Último se cerró lentamente. Cadence miraba el bulto en el frío suelo, no se movía. Ella dudó un poco en acercarse, pero finalmente lo hizo. Cuando Cadence estuvo a punto de tocar el bulto, se movió. Rápidamente apartó su casco viendo cómo algo se ponía de pie débilmente. No era tan pequeño, pero sí muy delgado y lastimado. La criatura, cuando intentó moverse, cayó de espaldas. La pobre criatura tenía la pierna lastimada. Cadence se acercó lentamente a esta, y no pudo evitar sentir lástima por el animal. Cadence miró a su alrededor. Afortunadamente, habían una especie de plantas con largas hojas en el suelo. Ella había estado comiendo eso. No tenían sabor, pero si eso significaba comer algo, estaba bien para ella. Cadence tomó algunas hojas y se acercó a la criatura lentamente. Esta no dejaba de emitir chillidos y forcejear débilmente. Tranquilo, déjame ayudarte, murmuraba Cadence
mientras envolvía las hojas en la pierna de la criatura, hasta que finalmente, hizo un torniquete en su pata. La criatura emitió un fuerte chillido, pero ahora sí podía moverse débilmente. Cadence sonrió un poco, no había eso hecho desde hace un tiempo, pero eso duró poco, su sonrisa se transformó en una expresión triste, y volvió a sentarse en el suelo. La criatura yacía acostada, intentando recuperarse de sus heridas. Cadence miró a la criatura y solo suspiró, antes de cerrarlos alguna forma.